Bueno, en este video vamos a hablar sobre el sudeste asiático o sudeste asiático, así como se le conoce. Traté de vestirme lo más asiático que se pude, pero no pude. Vamos a hablar de su economía, de su cultura, de su importación internacional y de sus tratados comerciales que ha tenido el sureste asiático con los otros países, que entre los principales países se encuentran Camboya, Laos, Tailandia y Singapur, que se encuentran dentro de este territorio del sudeste asiático. Hablando de su cultura, encontramos a la cultura Dongson, que es una de las más importantes junto con la dinastía Yuan y la Yunnan, que en ella se encontraron grandes figuras geométricas de bronces encontrados, en los cuales podemos decir que fueron sus principales riquezas a lo largo de los años, entre especias, seda y la construcción de barcos que fueron demandadas por los romanos hace algunos ya décadas. En esos enfoques mediterráneos fueron gobernados por caciques, estructurados en clases, fueron mediterráneos por clases y su política siempre fue militar. Tuvieron una gran demanda en el Imperio Romano, en todas esas entidades del sureste asiático. Entre los principales idiomas que se habla dentro de su cultura es indonesia, filipino, el vietnamita, el camboya, el portugués y los tres principales mundiales que es el inglés, el chino y el francés, el idioma francés, que es uno de los idiomas ya más hablados en el mundo junto con el inglés y el portugués. En la región suroeste asiática encontramos varios acuerdos comerciales. Por ejemplo, está el que tiene Singapur, que tiene con acuerdos con Perú, Panamá y Australia. Asimismo, acuerdos regionales que son dentro de los mismos del sureste asiático, que es la zona de libre comercio ASEAN con Pakistán, ASEAN Canadá, China ASEAN, ASEAN India y la cooperación económica que tiene Asia con el Pacífico, con todo el continente con todo el continente, perdón, y el vaya, y el espacio Pacífico. Las instituciones económicas regionales y los acuerdos de la región del sudeste asiático, ASEAN, por sus siglas la lleva, son el Consejo de Cooperación Económica del País Pacífico, perdón, y la asociación, de Cuenca del Océano Índico Liora, que por sus siglas nos conlleva a que estos acuerdos llevan al asiático mediterráneo cerrando con el resto de los demás países grandes acuerdos entre sí. Esta región del suroeste asiático es rica en arroz, maíz, petróleo con sus grandes y principales exportaciones, junto con el zinc y el hierro. El petróleo se vende a mercados extranjeros, el sureste de Asiática, que los principales es Pakistán y Camboya, los exporta al resto de los demás países del continente. Asimismo, el petróleo es uno de sus principales, más bien el principal, eh, podría decir, producto exportador que les lleva riquezas a esos países. Y además el sureste de Asia cuenta con 242.600 millones de habitantes que contribuyen directamente al movimiento de este continente. Está formado o intenta formarse basándose en ideas occidentales. Eso quiere decir que mediante todo el territorio occidental tratan de formarse directamente de él mismo. El Acuerdo de Cooperación Económica ASEAN-Canadá abarca la cooperación industrial y el comercio exterior, además de la cooperación técnica. Se estableció en el Comité de Cooperación Conjunto ASEAN-Canadá para promover y examinar las diversas actividades de cooperación previstas entre la ASEAN y Canadá. El Acuerdo de Cooperación Económica ASEAN-Canadá es un acuerdo intercivilizatorio con área norteamericana de la civilización cristiana occidental y americana y la civilización islámica, además de que también de la civilización cínico-budista. Los líderes de China y los representantes de la ASEAN firmaron el acuerdo sobre la cooperación económica global China-ASEAN en la sexta cumbre de China en noviembre del 2002. La zona de libre comercio ASEAN es un acuerdo en el que intervienen varias civilizaciones islámica, cínica y budista. La Asociación de las Naciones del Sudoeste Asiático ASEAN fue creada el 8 de agosto de 1967 en Bangkok con los países de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El 30 de abril de 1999 se une Camboya
y el 28 de julio de 1995 se unió Vietnam. La región de la Asociación de las Naciones del Sudoeste Asiático tiene una población de 625 millones de personas, una superficie total de 4.5 millones de kilómetros cuadrados y un comercio exterior de 720 millones de dólares. La cooperación económica de la ASEAN cubre un comercio exterior, una inversión extranjera, una industria y servicios. El objetivo del Acuerdo de la Zona de Libre Comercio de las Asociaciones del Sudoeste Asiático es lograr la libre circulación de productos en la región de la ASEAN como uno de los principales medios para establecer un mercado único y una base productiva unificada para lograr la plena integración de la economía de la región hacia la realización de la economía de la Asociación de las Naciones del Sudoeste Asiático, el acuerdo sobre el arancel preferencial efectivo común para la zona de libre comercio exterior de la Asociación de las Naciones del Sudoeste Asiático exige que los aranceles aplicables sean y la India firmaron el acuerdo sobre el comercio de productos en Bangkok el 13 de agosto del 2009 tras 6 años de negociaciones. La firma del acuerdo sobre el comercio de productos allana el camino para la creación de uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo, un mercado de casi 1.800 millones de personas con un Producto Interno Bruto combinado de 2.8 billones de dólares. El acuerdo de la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, ASEAN, con la India entró en vigor el 1 de enero del 2010. El Tratado de Libre Comercio TLCAN ASEAN-India contempla la liberalización de aranceles de más del 90% de los productos. El acuerdo sobre comercio bilateral de los productos India-ASEAN es un acuerdo en el que intervienen varias civilizaciones hindú, islámica, cínica y... Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar un poco sobre Asia del Sur, o Asia Meridional, o Sur de Asia. Es una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo. Está compuesta por 9 países, que lo es Afganistán, Bután, India, Irán, Malvinas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Sus mayores ciudades son Delhi, Karachi, Bombay y Dhaka. Limita al norte con Asia Central y Asia Oriental, al este con Sudeste Asiático y la Bahía de Bangladesh, al sur y suroeste con el Océano Índico, Mar Arábigo, Golfo de Omán y Golfo Pérsico, al oeste con Asia Occidente. Es la región más poblada de las 6, con 1.831.046 habitantes en 2013, y también es las más descendentemente pobladas, con 271.000.3 habitantes por kilómetro. Hablando en la geografía, abarca los países comprendidos entre la meseta iraní al sur de Amu Dabai y Asia Central, y el subcontinente indio al sur del Himalaya. Desde el punto de vista cultural, Asia del Sur constituye el origen de los pueblos indo-arianos, también llamados arios, de lenguas indoarianas, y allá rodeada por el mundo árabe, los pueblos turcos y el lejano oriente. A pesar de las características comunes que ya acabo de describir por partes, tanto lo que tiene cerca colinda países y otros nombres como se les conoce, que es Asia del Sur o Sur de Asia, existen grandes grupos no indoeuropeos, especialmente en la India. Además, la zona se halla dividida entre países musulmanes y países de religiones dármicas. Los principales enfrentamientos que se dan entre ellos, por decirlo así, porque ya no se da actualmente, pero antes eran muchos enfrentamientos que se dan entre esos países. También otro tema que podemos hablar es la economía.
Sri Lanka tiene el mayor Producto Interno Bruto per cápita en la región, mientras que Nepal, Afganistán y Birmania tienen los más bajos. La India es la mayor economía en la región, ya como sabemos, en nuestra carrera usted nos ha explicado que se conoce por las telas, los textiles. Hasta en México, la India tiene muchas tiendas. Por ejemplo, yo acabo de darme cuenta que los mayores socios de la empresa 3B, que es una expendedora de muchos productos, son indios y pues son una forma de trabajar muy rígida, muy estrictos. Según el informe del Banco Mundial en 2007, el sur de Asia es la región menos integrada del mundo. El comercio entre los estados del sur de Asia es solo el 2% del Producto Interno Bruto combinado de la región, frente al 20% en Asia del Este. Esto quiere decir que Asia del Sur no compite tanto en economía, al contrario de que Asia del Este sí compite demasiado en economía. Y pues eso sería eso de mi parte. Y pues en unos momentos mi compañero Estefano va a complementar un poco más la Buenas información. tardes, profesora Ivonne Molina. Yo le voy a presentar los acuerdos y tratados de Asia Meridional o Asia del Sur. El primero es el SAFTA, el Tratado de Libre Comercio del Sur de Asia. Este fue acordado entre 7 países que conforman la Asociación del Asia Meridional por la Cooperación Regional SAARC, por su sigla en inglés: Bangladesh, Bután, India, Islas Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Todas estas naciones conforman pues en parte pues, el sur de Asia. Hay algunos países que son asiáticos y otros son del Oriente Medio, pero hay una cercanía entre ellos. Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 2006 con el objetivo de reducir los aranceles del comercio intrarregional entre los 7 países miembros de la SAARC. Este tratado entró en vigor para reducir aranceles del comercio, porque si bien sabemos que a los países de Asia siempre se les ha impuesto aranceles, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, por las mercancías, sobre todo a los productos que son las prendas de vestir, a la tecnología, productos de limpieza, todo eso, productos hechos a mano, productos hechos por plástico, todos estos son en cierta parte, por decirlo así, se les han cobrado más impuestos de lo debido en las aduanas, pero Pakistán y la India compiten la implementación del acuerdo en 2012, o sea, hubo una revuelta por este acuerdo, se tuvo que cambiar en el 2012 y volvieron a implementar todas estas medidas. Sri Lanka en 2013 y Bangladesh, Bután, Islas Maldivas y Nepal en el año 2015. El SAFTA sustituye al Acuerdo de Comercio Preferencial del Sur de Asia, SAFTA, y podría conducir a una unión económica de Asia del Sur de cuerpo entero. Esto quiere decir que este tratado pues le benefició a Bangladesh, Bután, Islas Maldivas, Sri Lanka, porque si bien sabemos, son países que no cuentan con los recursos necesarios para subsistir en su entorno, por eso necesitan subsistir de tal forma. El otro que yo encontré de estos acuerdos fue el Área de Libre de Comercio de Asia del Sur, que es SAARC. Este tratado fue alcanzado el 6 de enero de 2004 en la 12ª cumbre del SAARC en Islamabad, Pakistán, creando una zona de libre comercio en la región de Asia del Sur de 1.6 billones de personas: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka. A partir de este año 2011, la población total es de 1.8 billones de personas. 7 cancilleres firmaron este acuerdo por el SAFTA para reducir los derechos arancelarios de todos los bienes negociados a cero para el año 2016. Esto quiere decir que hubo varios bienes que, como bien sabemos, siempre a estos países de Medio Oriente y de Asia se les ha impuesto aranceles tanto en
la región de América del Norte como en Europa, porque los países si los países no recaudan estos impuestos, no hay un beneficio para ellos, porque las empresas entonces estarían operando de forma gratuita, y no es así. Tienen que pagar sus impuestos hacia aduana, hacia el producto en aduana. Todos esos requisitos se tienen que seguir al orden, porque si no habrá problemas en el país donde está operando su matriz o su empresa. El acuerdo AFTA entró en vigor el 1 de enero de 2006 y funciona después de la ratificación del acuerdo por los 7 gobiernos. Requiere de países en desarrollo en el sur de Asia como India, Pakistán y Sri Lanka para traer sus funciones hasta el 20% en la primera fase del periodo de 2 años que finalizó en 2007. Esto quiere decir que países en desarrollo como India, Pakistán y Sri Lanka necesitan estar en este acuerdo para beneficiarse de tal forma que sus naciones crezcan en los ámbitos de educación, de tecnología, de sanidad, de salud, de infraestructura. Lo necesitan. En la fase final de 5 años termina el 2012, siendo el 20% se reduce a cero en una serie de cortes anuales. Las naciones que menos desarrollo tuvieron fue Nepal, Bután, Bangladesh, Afganistán y las Islas Maldivas. Estos territorios no hubo ningún beneficio, por decirlo así, pero hubo un periodo adicional de 3 años para reducir los aranceles a cero. En 3 años se redujeron los aranceles a estas naciones y ya hubo una mayor implementación de recursos hacia ellas, por decirlo así. India y Pakistán han ratificado el tratado en 2009, mientras que en Afganistán ratificó el protocolo el 4 de mayo de 2011. Pues el propósito de esto es que se eleve el contrato y formen un contrato común entre los países, como los contratos a medio y largo plazo. Un ejemplo de ello es cuando una empresa asiática y una empresa coreana tienen un acuerdo de un plazo de 3 años para poder crecer sus inversiones. Su empresa puede ser de automóviles. Esta empresa tiene que en 3 años crecer de forma impresionante, establecer varias matrices dentro de varias naciones, tener ya un tipo de automóvil fijo que se vende en todo el mundo, tener ya un cierto público para poder vender ese automóvil y poder obtener una riqueza para la empresa y para la otra parte. Eso es un ejemplo. Los contratos se envuelven en el comercio operado por estados, el suministro y la garantía de importación de productos específicos. Esto se debe a que el estado y las empresas se unen para este suministro y garantía de importación de productos. En conjunto hacen tareas, actividades para que estas importaciones, exportaciones en el país se vean beneficiadas para ellos. O sea, reducen los impuestos, no les cobran una tasa anual y mejora la calidad de la empresa en la nación en la que se encuentra. El objetivo es promover la competencia en el área y proporcionar beneficios equitativos para los países involucrados. Su enfoque es beneficiar a la gente del mismo país. Esto quiere decir que hacer crecer a las personas del mismo país dándoles incentivos, pagándoles un buen salario, darles incentivos para que ellos puedan hacer compra y venta de bienes inmuebles, muebles, compra de todo tipo de bienes, materiales y todo eso. Tengan un beneficio extra debido a las empresas que están operando en su nación. También esto redujo aranceles y barreras arancelarias, pero propuso una preferencial a los países menos adelantados. Y esto quiere decir pues que benefició este acuerdo Asia del Sur porque las personas empezaron a aceptar este tratado que fue ratificado para su mismo beneficio. Sí, porque bien sabemos que estas naciones menos desarrolladas son las más desprotegidas, no hay seguridad, luego no hay alcantarillado público, no hay sanidad, no hay muchas escuelas, no hay infraestructura, no hay tecnología, no hay educación, entonces necesitan beneficiarse de todo esto.
Y estos son de los tratados más importantes, profesora, pero le voy a mencionar otros más. La Unión Económica del Sureste Asiático. Para finalizar con mi exposición, profesora, le menciono los dos últimos tratados y acuerdos comerciales del sur de Asia o Asia Meridional. El siguiente es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esto quiere decir Association of Southeast Asian Nations, organización intergubernamental de estados del sudeste asiático, creado el 8 de agosto de 1967 por 5 países: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. En la actualidad está integrada por 10 países más: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Singapur, Tailandia y Filipinas. Los principales objetivos de la ASEAN: acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y estabilidad regional. Esto quiere decir que este acuerdo es más para acelerar el crecimiento económico, porque países como Vietnam, Camboya, Brunei, Indonesia, Malasia, pues son países con muchas carencias económicas, políticas y sociales. No hay buena infraestructura, no hay alcantarillados, no hay muy buena educación ni sanidad, pues ellos necesitan integrarse a este acuerdo para tener mayores beneficios, porque países, podría decirse, de primer mundo asiáticos puede ser Singapur, que es una nación magníficamente poderosa, tienen el control de básicamente todo el sur de Asia, es un país potencia en Asia, porque hay inversiones, compra y venta de acciones, todo lo relacionado a lo del emprendimiento se encuentra en Singapur. En Tailandia, pues es un país con más raíces, un país con más carencias. Filipinas también. Hay muchos fenómenos naturales que han afectado a estas naciones, como los tsunamis, mega maremotos, terremotos, todo eso. Por eso necesitan adjuntarse en este acuerdo para poder reestructurar su nación. Y hubo un foro de cooperación con Japón que sostiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea y ha iniciado conversaciones para esta cooperación con la Unión Económica Euroasiática. El plan de seguridad de estas naciones fue la Convención Antiterrorista de la ASEAN o ACCT. Sirve como un marco regional para la cooperación dirigida a enfrentar, prevenir y suprimir el terrorismo y profundizar la cooperación antiterrorista. Quiere decir que este foro le ayuda a combatir peligros como el terrorismo, porque si bien sabemos que en esta parte se da mucho el terrorismo debido a las ideas islamistas de las personas que practican el islamismo, que es una religión de Oriente Medio que está muy aceptada por todas las personas que creen en un Dios que se llama Alá y son hijos de él y tienen destinadas tareas para él, para alabarlo en la tierra. Esto quiere decir esa doctrina del islamismo. Por esto se creó este plan para evitar el terrorismo que ha azotado a gran parte del mundo, más en Europa, como países como Francia y Bélgica han sido testigos de estos hechos muy desfavorables, en la explosión de bombas en Bélgica y el asesinato de personas en una isla en Francia. Han sido acontecimientos que han sacudido a todo el mundo. Debido al terrorismo se creó esta organización. Fue limitado por los líderes de la ASEAN en el año 2007. El sexto país miembro de la ASEAN es Brunei, que fue ratificado el 28 de abril de 2011 y el 27 de mayo de 2011. La convención entró en vigor. Ya para culminar, profesora, con mi exposición, le voy a hablar de la cooperación económica subregional de Asia Meridional, Subregional Economic Cooperation. Este programa fue establecido en 2001, reúne a Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. Es una asociación basada en proyectos para promover la prosperidad regional, en una asociación mejorando la conectividad transfronteriza,
entre los países miembros y fortalecer la cooperación económica regional. Esto quiere decir que todos estos países son miembros de dicho programa de cooperación económica subregional de Asia Meridional. Todos estos países se benefician porque hay mayores oportunidades de importar y exportar sus productos de frontera a frontera. Hay más prosperidad hacia las personas porque consiguen un mayor ingreso, un buen puesto de trabajo en las empresas, tienen una mayor remuneración en sus hogares, tienen mucha estabilidad económica. Debido a esto hay facilitación de comercio, hay nueva integración por parte de estos países para gestionar todos los recursos para la energía renovable, que es un tema muy acertado aquí en Asia, o el uso de vehículos que no contaminen como carros híbridos, bicicletas híbridas, todo eso. Esos proyectos se llevan a cabo en este programa. Igual la implementación de tecnología en sectores que no lo tienen, implementación de nuevas telecomunicaciones, un ejemplo de esto es el famoso 4G, que en todo el mundo es una tendencia, siempre lo fue desde su creación, pero próximamente se prevé que ya esté en negociaciones lanzar el 5G en todo Asia para tener mayores telecomunicaciones más rápidas y seguras, sin gastar tanto. Y su sede está en Manila, Filipinas. Actúa como secretaria para los países de la ASEA. Y pues esto quiere decir que es una secretaría para todos estos países miembros. Cuando tienen unos problemas deben recurrir a esta secretaría porque les ayuda a ganar desarrollo y expansión de redes regionales de transporte y los enlaces energéticos. Les ayuda a estar siempre en contacto con sus socios comerciales, y todo esto se ve beneficiado porque Asia ya es un gigante. Es un continente que está dando de mucho de qué hablar, en parte por lo de la pandemia del COVID-19 que se propagó en Wuhan, China, que fue toda una catástrofe mundialmente y todavía sigue siendo una catástrofe. Todavía no ha acabado el virus, pero ya está dando de qué hablar Asia. Igual países como Singapur es un país bastante rico, con inversiones, empresas, compra y venta de bienes inmuebles, compra de acciones de empresas muy importantes. En países como Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, son países que no son muy desarrollados, pero ya están teniendo una aceptación dentro del mercado mundialmente. Y esto se debe a que debe de haber integración regional mediante bloques económicos. Y esto sería todo de mi parte, profesora Ivonne García. Hasta luego, profesora. Uno de los tratados de la OCEAN es la zona de libre comercio del OCEAN y Corea. El acuerdo marcó sobre cooperación económica global y fue firmado por los líderes del OCEAN y de la Cumbre OCEAN de la República Corea el 13 de octubre del 2005, y la zona de libre comercio OCEAN-Corea entró en vigor el 1 de enero del 2010. Las relaciones comerciales de OCEAN y de la República de Corea se mantienen fuertes a pesar de la crisis económica. El volumen de comercio internacional, tanto exportaciones e importaciones entre OCEAN y la República de Corea, casi se triplicó, pasando de 32 millones de dólares a 90.000 millones de dólares. El valor del comercio exterior total entre la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, OCEAN, o la República de Corea era mucho mayor que su nivel precrisis, que fue de 61.2 millones de dólares. Otro tratado es el Foro de Negocios OCEAN-Rusia. Este consiste en de que los indicadores clave de las relaciones comerciales entre OCEAN y Rusia, como el comercio exterior total de inversiones extranjera directa entre el OCEAN y la Federación Rusa, han crecido a lo largo de los años. El comercio exterior total de esta Asociación de las Naciones Sureste y Suroeste Asiático con Rusia han crecido de 4.4 mil millones del 2016 a 6.8 millones de dólares. El total de los flujos de inversión extranjera directa de Rusia al OCEAN también ha crecido sustancialmente de 1.2 millones desde 2006 a 153.3 millones de dólares.
la participación de Rusia en el volumen de comercio exterior a la ASEAN. Los integrantes son Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Fueron de solo 6.8 mil millones. Otro acuerdo es el Acuerdo Marco de Comercio Exterior e Inversión ASEAN-Estados Unidos. La ASEAN y los Estados Unidos firmaron el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión ASEAN-Estados Unidos en agosto de 2006. El acuerdo es un mecanismo para fortalecer los vínculos económicos entre la ASEAN y Estados Unidos mediante la negociación de tratados de libre comercio bilaterales entre Estados Unidos y los países de la ASEAN, como Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Para los Estados Unidos, la Asociación de las Naciones de Sudeste Asiático, la ASEAN, ha sido uno de los mercados de exportación de más rápido crecimiento. El comercio total entre la ASEAN y los Estados Unidos aumentó en $135 millones en 2004 a más de $149 millones. En cuanto a la inversión extranjera directa, la entrada de inversión de los Estados Unidos a los Estados miembros de la ASEAN fue de $3.30 millones, lo que representa el total de inversión extranjera directa en la región. Otro tratado es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam se firmó en marzo del 2018. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo por el PIB, Producto Interno Bruto. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico incorpora las disposiciones del acuerdo para calificar para el trato arancelario preferencial en virtud del Tratado Integral y Progresista los productos de exportación que deben calificar como productos originarios de Brunei Darussalam, Chile, Singapur o Nueva Zelanda a una combinación de estos países. Los productos objetos de comercio, exportaciones e importaciones entre los países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que no cumpla con estas reglas de origen están sujetos a las tarifas normales. Otro tratado es la APEC, Cooperación Económica de Asia-Pacífico. La OPEC es un bloque comercial regional creado en 1989, formado por 21 países de 4 continentes, Asia, Europa, Oceanía y América. La cooperación Asia-Pacífico representa el 40% de la población mundial y cerca del 54% del PIB mundial, alrededor del 44% del comercio exterior mundial. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representa la región económicamente más dinámica del mundo que ha generado casi el 70% del crecimiento económico mundial en los últimos 10 años. Las economías de Asia y Pacífico han crecido constantemente desde la Declaración de Bogor en 1994, aportando el 62% del crecimiento económico mundial desde 1984. Y por último, es el Tratado de Libre Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de Singapur. Como una parte integral de la arquitectura del comercio internacional de Singapur, su red de 18 tratados de libre comercio está diseñada para situar a Singapur como un centro integrado de manufactura de la región y potenciar al comercio exterior, promover la investigación y el desarrollo de su economía, del conocimiento y posicionarse como un centro regional de servicios. Los tratados de libre comercio de Singapur, con los que cuenta con 18 países, es Singapur, Perú, Singapur, Panamá, Singapur, Japón, Australia, Singapur, Nueva Zelanda, Singapur, Corea, Singapur, Asociación Europea de Libre Comercio, Singapur, India, Singapur, China, Singapur, Estados Unidos, Singapur, Ganadia, Singapur, Costa Rica y Singapur y el Consejo de Cooperación del Golfo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ni hao, watashi nihongo hanasu. Mi nombre es Juan Manuel Bravo Sánchez y les voy a hablar acerca sobre los acuerdos comerciales de la ASEAN. ¿Qué es la ASEAN? Es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Empezamos con la primera, que es la zona de libre comercio ASEAN entre el ASEAN y Pakistán. En la 41ª reunión de ministros de la economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, realizada en Bangkok el 13 y 14 de agosto del 2009. ¿Vale? Este acuerdo tiene fines de exportaciones de minerales, materias primas, etcétera. El comercio exterior total de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con Pakistán ascendió a los 4.3 millones de dólares en 2009. Ya para 2012, la inversión extranjera directa de los del ASEAN, como por ejemplo los que están en esta asociación, que es Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar y Singapur. Entonces, para 2012 originó más de 8,000 millones de dólares. Bueno, y el segundo acuerdo, el segundo tratado es el Acuerdo de Cooperación Económica ASEAN y Canadá. El Acuerdo de Cooperación Económica ASEAN y Canadá abarca la cooperación industrial y el comercio exterior, además de la cooperación técnica. Las exportaciones de Canadá a la ASEAN fueron más de 4.3 mil millones de dólares. Las exportaciones de servicios de Canadá a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o sea, la ASEAN, se estimaron en 1,2 mil millones de dólares, mientras que las importaciones de servicios procedentes de estos países fueron más de 1.8 mil millones de dólares. Ahora seguimos con el Tratado de Libre Comercio China y la ASEAN. Los líderes de China y los representantes de la ASEAN firmaron el acuerdo sobre la cooperación económica global de China y de la ASEAN en la sexta cumbre de China-ASEAN en 2002. En noviembre de 2004, el entonces primer ministro chino Wen Jiabao y los dirigentes del país de la ASEAN fueron testigos de la firma del acuerdo sobre el comercio exterior entre productos de China hacia la ASEAN, que entró en vigor en julio de 2005. En enero de 2007, la ASEAN y China firmaron el acuerdo sobre el comercio internacional de servicios, que encontró vigor en julio del mismo año, con el fin de exportar materias primas, transportar gas natural, petróleo crudo, etc. Ahora vamos sobre el acuerdo sobre el comercio de productos de ASEAN y la India. ¿Vale? La ASEAN y la India firmaron este convenio el 13 de agosto de 2009 tras 6 años de negociaciones. La firma del acuerdo sobre el comercio del producto allana el camino para la creación de uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo, un mercado de casi 1.800 millones de personas con un PIB combinado de 2,8 billones de dólares. ¿Vale? Las exportaciones de la ASEAN a la India fueron de 30.1 mil millones de dólares, un crecimiento del 21,1% en comparación con las del 2007. En cuanto a la inversión extranjera directa, el flujo de inversión a la India de los Estados miembros de la ASEAN fue de 476.897 mil millones de dólares, lo que representa el 0.8% del total de la inversión extranjera directa. Igual prácticamente esto es más para minerales, como por ejemplo lo que es el coltán y el cobalto. El comercio exterior y las relaciones económicas entre la ASEAN y la Unión Europea. Debido a la crisis mundial, el comercio exterior total de la ASEAN con los países de la Unión Europea descendió a 171 mil millones de dólares. A pesar de ello, la Unión Europea sigue siendo el destino de exportación más importante de la ASEAN, ya que la mayoría de las exportaciones que hacen es del 11,2% del total de exportaciones de las que genera la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La región de la ASEAN hace que estos países tengan un excelente acuerdo con el fin de la reducción de aranceles. Esto abarca productos, medicamentos, minerales, etcétera. Y por último está el Acuerdo de Asociación Económica de la ASEAN y Japón, uno de los países más importantes con los que tiene estos acuerdos, ya que la Asociación del Sudeste Asiático y Japón firmaron el Acuerdo Integral de la Asociación Económica del Comercio el 14 de abril del 2008. El acuerdo entró en vigor el 1 de diciembre de 2008. Los países de la ASEAN, que en este caso, como les mencionaba, es Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Vietnam, etc. El comercio internacional total entre estas asociaciones con Japón representan el 22,5%. Debido a la crisis económica financiera mundial, el comercio internacional total entre la ASEAN y Japón se redujo
de 214 mil millones de dólares entre 2008. Sin embargo, Japón sigue siendo un importante socio comercial para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con una cuota del 10,5% de total de comercio exterior. Más que nada con Japón se exportan más tecnologías que otras cosas. De hecho, productos farmacéuticos no entran en este tratado, es más productos tecnológicos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.